Nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados. El 1 de octubre se cumplió el Día Internacional de las Personas Mayores, desde 1990 declarado por las Naciones Unidas. Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. En Argentina, el 17% de la población tiene más de 60 años, el 13% tiene más de 65 años, lo que en términos demográficos ubican a nuestro país como un país poblacionalmente envejecido. Sin embargo, las personas mayores de hoy nos están mostrando cómo transforman el concepto que tenemos de vejez hacia la nueva longevidad. Una transformación que implica cambios de 360 grados en la sociedad. De hecho, suponen 7 millones de votos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la nueva longevidad y cómo impacta en la realidad de los argentinos, de los adultos mayores en el país? Bueno, es lo que vamos a intentar descifrar junto al doctor Diego Bernardini. Ahí vamos a intentar recuperar el contacto con el médico gerontólogo. Insistimos, ayer fue el Día Internacional de las Personas Mayores, que han vivido durante la pandemia un escenario distinto al resto, ¿no? Porque no solamente fueron considerados el grupo de mayor riesgo. Cuando hablábamos del virus, siempre hablábamos de que el mayor riesgo estaba en aquellos que eran mayores de 65 años, ¿no? Y además fueron los que más debieron soportar el aislamiento y los condicionantes, hasta que finalmente la vacuna comenzó a ser una oportunidad. Pero incluso con la vacuna, han sido quienes más debieron confrontar con esta realidad. Bueno, vamos a sumar al doctor Diego Bernardini para que nos ayude precisamente a analizar este escenario. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Para nosotros es un verdadero placer, doctor. Bueno, recién hacíamos referencia en la introducción a los datos que usted mismo nos había aportado y bajo el concepto de lo que se denomina la nueva longevidad, que a mí me gustaría poder explicarlo. ¿De qué se trata cuando hablamos de la nueva longevidad? Yo creo que la nueva longevidad es una transformación social que estamos viendo de la mano de quienes hoy son personas mayores, que de alguna manera nos están ayudando y obligando a repensar, a redefinir qué estamos entendiendo por vejez o por envejecimiento. Son, como mencionabas en la introducción, no solo son cada vez más personas mayores las que realmente forman parte de nuestra comunidad, sino que además son personas que deciden vivir diferente, son personas que nos están mostrando cómo se puede emprender, cómo se puede retomar estudios o cuestiones vinculadas al aprendizaje, al saber, que han quedado postergadas. Son personas que están redefiniendo sus propias relaciones de pareja, por cuanto estamos viendo que vínculos de toda la vida de alguna manera se desarman y se vuelven a construir otros nuevos. Estamos viendo, como dijiste, a partir del voto, cómo están influyendo en la gobernabilidad en los momentos electorales. Entonces, de alguna manera, somos testigos con ellos de una transformación muy, muy profunda que requiere, por supuesto, un análisis de 360 grados, entendiendo que las personas mayores, de alguna manera, están participando, si se quiere, de una forma muy protagonista en nuestra sociedad y cada vez con mayor peso en el día a día. ¿Qué contradicción con la lectura que tuvimos históricamente con la vejez? Porque siempre nos imaginamos que era una etapa muy conservadora, muy de ratificación de preconceptos, de linealidad, donde no había disrupción de lo que se suponía era la última etapa en la que finalmente, bueno, este concepto de la última etapa tiene que ver con lo muy conservador. Sin embargo, doctor, lo que usted nos plantea es de un cambio, de una evolución, de una disrupción. Sí, completamente. Pensemos que si hay algo que está cubierto de estereotipos, de prejuicios, son las personas mayores. La discriminación, de alguna forma, hacia las personas mayores es mucho más frecuente que la que podemos encontrar por una cuestión de género, por una cuestión de idea política, hasta por color de piel. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar que esa discriminación, el edadismo, como se llama en términos técnicos, va a ser una herida para nosotros mismos el día de mañana. Y la realidad es que simplemente necesitamos observar
qué es lo que están haciendo las personas mayores, entendiendo también que la edad cada vez nos define menos, la edad cronológica, ¿no? O sea, los médicos que trabajamos con personas mayores pensamos en la funcionalidad, y eso es muy diferente a la edad cronológica. Hoy una persona que, por ejemplo, se está jubilando o lo están jubilando a los 60 y pico de años, está perfectamente en plena plenitud. Y al mismo tiempo, en términos de salud, la realidad es que el 85% de las personas mayores en Argentina viven en sus casas, tienen un buen nivel de salud, quieren participar. Lo que tenemos que hacer como sociedad es brindarle oportunidades para que puedan seguir aportando, para que puedan seguir siendo partícipes y para que no caigan en esos estereotipos. Qué importante el concepto del aporte, ¿no? Porque de alguna manera eso se trata, digo, el aporte individual de cada una de esas personas y el aporte colectivo, el saber que no se trata del desenlace, sino de un aporte diferente al que venían desarrollando hasta esa instancia. Completamente. Nuestra sociedad todavía, lamentablemente, se sigue rigiendo por conceptos que emanan de la revolución industrial, donde estamos hablando de productividad, que es también en gran parte lo que caracterizó al siglo XX. Y parecería ser que nuestra sociedad, creó unos niveles de aceptaciones que tienen que ver con esa productividad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la persona mayor se jubila, o lo jubilan, o lo retiran del ámbito laboral, parecería ser que se invisibiliza, que pasa a ser, como escuchamos muchas veces, la clase pasiva, y que por supuesto cae en todo ese paraguas de estereotipos que hay. Y hoy estamos viviendo una etapa de educación, donde la educación claramente, no solo es constante, sino que es necesaria como forma de aprendizaje a lo largo de la vida, va de la mano del trabajo que ya cada día es menos físico y empieza a tener más peso en ello, actividades cognitivas, experiencia, lo que en términos laborales muchas veces o psicológicos conocemos como habilidad de la mano de la edad. Entonces tenemos que pensar que el concepto o la idea de productividad debería ser reemplazado por el de vigencia. Y tener vigencia es la capacidad que tenemos las personas, por ejemplo, de aportar, de dar nuestro saber, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Y eso no tiene fecha de vencimiento, eso va con la edad. Entonces lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es darle la oportunidad a estas personas mayores a que nos brinden todo ese conocimiento, toda esa mochila de ganancias, de pérdidas, de frustraciones, de aprendizajes, de tristezas y también de alegrías que han ido cosechando a lo largo de la vida y que por otro lado muestran que la vida para esa persona no pasó en vano ni se está viviendo en vano. Doctor, ¿cómo se pueden adaptar esos conceptos después de lo vivido en esta pandemia? Porque recién lo retratábamos, las personas mayores fueron consideradas el grupo de mayor riesgo. Ya incorporar el concepto del riesgo era una situación que provocaba temor, que provocaba encierro, esta idea de puedo ser yo sobre todo la víctima de la enfermedad del COVID, personas que se aislaron, que debieron transitar todo este proceso sin vínculos sociales, afectivos, o por lo menos los que tenían antes de la pandemia y que debieron reconstruir lentamente esa nueva vinculación. ¿Cómo es que se logra adaptar todo este concepto del aporte y demás cuando se debió transitar por una realidad como la que indicó la pandemia? Es una muy buena pregunta y merece muchas reflexiones. Lo primero que tenemos que entender es que pensando que hacíamos lo mejor por ellos, lo que hicimos fue encerrarlos. Los metimos en las casas y además los metimos durante un tiempo muy exagerado y además los perseguimos cuando quisieron salir a tomar aire, cuando quisieron salir a una plaza a tomar el sol, cuando quisieron ver a sus nietos o cuando simplemente quisieron salir o traspasar esa puerta. Y eso está muy mal, porque eso primero es no haberlos consultado, no haberles preguntado, haber vulnerado entonces sus propios derechos, su dignidad. Y sobre todo los hemos infantilizado, porque de alguna manera nos hemos apropiado de ellos, o el Estado por lo menos se apropia de ellos diciendo nuestros mayores, y no son nuestros mayores, son ciudadanos como cualquiera de nosotros, con derechos, con obligaciones y con una dignidad que tiene que ser respetada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? También
como vimos lamentablemente que fue el primer grupo y el más afectado con unas tasas de sufrimiento, de internación y de muerte muy, muy altas, también con el tiempo nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, fueron quienes más decididos fueron a la hora del voto, de la vacunación, perdón. Entonces, las vacunas, de alguna manera, nos están mostrando que son personas que quieren seguir viviendo, que encuentran en las vacunas eficaces digamos, un tipo de ilusión, y que al mismo tiempo nos han mostrado resiliencia, nos han mostrado una capacidad de afrontamiento alta, pero, y este pero no descalifica lo anterior que acabo de decir, hay que entender que no hay una identidad colectiva en lo que respecta al grupo de las personas mayores, porque no hay dos personas mayores iguales. Entonces, con esto que yo estoy diciendo, no significa que no hablemos también de las personas mayores que han sufrido ese aislamiento, esa soledad, que han caído en depresión, que inclusive se han suicidado porque ha ocurrido muertes dentro de los domicilios, o por ejemplo que sin llegar a la muerte han visto alterada su calidad de vida porque no pudieron hacer sus tratamientos de rehabilitación, sus tratamientos de kinesiología, de estímulo cognitivo, sus chequeos médicos. Entonces tenemos que pensar que esto también va a dejar y está dejando secuelas, que son las que yo llamo las otras curvas, ¿no? Porque siempre, lamentablemente, y acá está el error, la política pública, los que toman decisiones políticas que no son ni más ni menos que servidores nuestros, o sea, son funcionarios públicos, no han consultado a las personas que realmente saben de esto. Y allí en Córdoba hay muchas personas muy bien formadas en el cuidado y la atención de las personas mayores que, por ejemplo, debieron haber sido consultadas para tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que esto también nos tiene que servir de aprendizaje, nos tiene que servir de replanteo, de reflexión, para, como digo, ver qué rol le damos a esas personas mayores el día de mañana, que ni más ni menos vamos a ser nosotros. ¿Y qué rol cree que van a ocupar en esta nueva normalidad? ¿Cómo cree que se está leyendo esta realidad de el rol o el aporte que pueden dar las personas mayores en esta nueva instancia, ya transcurrido la pandemia, o lo peor de la pandemia? Bueno, es muy interesante y yo creo que parte de eso lo hemos visto con lo que fue el comicio electoral de hace unas semanas atrás. Por ejemplo, vos mencionabas hace un ratito atrás que las personas mayores son cerca de 7 millones de votos, pero además de que son 7 millones de votos y que simplemente es cuestión de pensar qué ocurriría si esos 7 millones de votos se organizan y se ponen de acuerdo, ¿no? Pero el punto es que independientemente de eso, las personas mayores, que por ejemplo sabemos que en Argentina después de los 70 años están exceptuadas de la obligatoriedad de ir a votar, sabemos que son los grupos que tienen más cumplimiento a la hora del voto. O sea, ellos van igual y van en un número muy alto, porque esto también lo hemos visto no solo en Argentina, sino que lo vemos en otros países. Entonces, atención con esto, porque las personas mayores se van a empezar a hacer notar cada vez más. Y por ejemplo, el momento de la decisión política es uno de ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es lo que estamos siendo testigos de personas mayores que deciden no anclarse en el concepto de jubilado, de retirado, de clase pasiva, ¿no? De viejos o de viejas, más allá de que en nuestro país tiene una connotación cariñosa, son personas mayores que deciden seguir haciendo su vida, y lo vemos ahí. Córdoba tiene programas, por ejemplo, de educación universitaria muy interesantes, tanto en Río Cuarto, como en la ciudad de Córdoba, como en Villa María, donde la cantidad de personas mayores que asisten, no solo porque quieren aprender, por ejemplo, no sé, algún cursos de literatura, cursos de psicología, de historia o de innovación tecnológica, sino porque además quieren encontrarse con sus padres, quieren socializar, quieren compartir, y eso sabemos que trae de la mano salud, bienestar y una buena calidad de vida. Entonces, yo creo que simplemente es cuestión de abrir los ojos y ver qué están haciendo ellos. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este concepto que luego del Día Internacional de las Personas Mayores, dispuesto por las Naciones Unidas y en medio, mire, ayer, por primera vez después de largos meses, desde diciembre del año pasado, Río Cuarto volvió a tener 0 casos.
No hubo contagio. Bueno. Es una muy buena noticia, pero que también nos revela en esta discusión, en este debate, el concepto de la nueva normalidad y cómo lo vamos a enfrentar o confrontar o desarrollar, y cómo en ese proceso se incluye a la persona mayor, cómo se la escucha, cómo se la integra, cómo se dispone a articular lo que efectivamente quieren como nueva normalidad. Bueno, me parece que es una enorme oportunidad para que se pueda poner en debate, y nos parece maravilloso que eso pueda iniciar con la posibilidad de consultarlo. Le agradecemos muchísimo, doctor. Un abrazo fuerte, Pablo, muchas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. El doctor Diego Bernardini, gerontólogo, uno de los mayores especialistas en el país sobre la materia, que pone en debate precisamente la realidad de las personas mayores en medio de la pandemia y en medio también de la lectura social que todos y todas tenemos sobre la vejez. Porque respirar es